Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, Muchas bendiciones y bienvenidos a una nueva presentación de el estudio de las parábolas de Cristo. Estamos llegando a nuestra parábola eh, número 14. Eh, esta parábola eh, popularmente le llaman los siervos vigilantes. Vamos a ver de qué se trata esta parábola. Esperamos ser de bendición y esperamos darnos a entender y explicar qué significa esta parábola. Amén. La motivación para estudiar estas parábolas es ser como un veriano, es decir, ser inmune al engaño. Una de las cosas de ser un veriano es ser inmune al engaño. Eh, Esto sucede cuando se verifica todo a la luz de la palabra y se verifica con un espíritu tal como lo manda Jesucristo. Es decir, ser como un bereano es cumplir un mandamiento de Cristo. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento que dice en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Ese mandamiento es: mirad que nadie os engañe. Es decir, se cumple un mandamiento al ser como un bereano. Amén. Para no extender el video, pues quiero decir nuevamente, si usted ha visto los videos anteriores, pues eh, hemos establecido que con base a la Reforma Protestante, una de las cinco solas que enseña la Reforma Protestante es que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Sin embargo, nosotros como verianos también nos hemos preguntado si la autoridad máxima, que es la Biblia, que son 66 libros, eh, es la máxima autoridad. De esos 66 libros, ¿cuáles son los libros más importantes? Hemos establecido con base a Primera de Timoteo 6, con base a Segunda de Juan capítulo 1 y con base a Gálatas 1 del 1 al 6, que esos libros son las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo se componen en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay más evangelios, pero no los hemos estudiado y son apócrifos y tendríamos que estudiar su origen. Pero también hay otro libro, que es el libro de Apocalipsis, que también en él están las últimas palabras de Cristo. Las últimas me refiero a las dichas escritas en letra. Es decir, Cristo vino en una venida secreta, en un Apocalipsis vino al apóstol Juan, se le reveló y él le dijo: escribe estas cosas. Es decir, son las últimas palabras de Cristo en la tierra para su pueblo, para sus escogidos. Amén. Entonces, si esa es la máxima autoridad, las palabras de Cristo, tenemos que entender las parábolas. La mayoría de las enseñanzas de Cristo son parábolas. Amén. De hecho, yo nunca lo había escuchado, pero tuve la oportunidad de eh, recibir algunas clases con algún movimiento teológico. Y ellos enseñan que el que entienda las parábolas ese va a ser salvo. Obviamente eso, eh, desde mi punto de vista, es una enseñanza incorrecta, pero sí estoy de acuerdo en ellos que es importante conocer y entender las parábolas. Entonces, no para ser salvos, obviamente, pero sí
pero sí para tener un arma poderosa con que defendernos del engaño y también un arma poderosa para edificar a otros. Amén. La parábola que estudiaremos hoy es los siervos vigilantes. Veamos de qué trata esa parábola. Dice la Biblia, están siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Ya establecimos que la luz es ser un discípulo. Establecimos también que ser luz es un buen testimonio, es una santidad. Ser luz es estar en vela, estar vigilante, es decir, esperar la venida de Cristo. Ser una lámpara es evangelizar también. Ser lámpara son varias cosas. Número uno es evangelizar. Número dos es ser santidad. Número tres, ser un discípulo. Y número cuatro, amar la venida de Cristo. Eh, Dice el versículo 36, semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. Aquí podemos ver que tanto en la parábola de Mateo 25, que es la primera, en Mateo 25 hay tres parábolas. Una es de unas vírgenes, otra es de unos siervos y otra es de unas ovejas y cabritos. Eh, la parábola de las vírgenes hablan de que esperaban a un señor que regresaba de las bodas para abrirle cuando pronto llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halla velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, acercándose y les servirá, ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así. Dichosos aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera venido y hubiera sabido que hora de venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. Vosotros también estad alertas, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Uf, cuánta enseñanza en una sola parábola. Eh, Marcos 13:33. Veamos qué dice Marcos 13 acerca de esta misma parábola. Estad alerta porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los haya dormidos, y a vosotros os digo, a todos os digo, velad. Velad es un mandamiento. Eh, en teoría, pues esta es la misma parábola, solo que probablemente Cristo lo haya dicho dos veces. Una en una etapa en, en una ciudad y otra en otro tiempo, en otra ciudad probablemente. O quizás sí es la misma parábola, pero los autores la relataron como la entendieron. Es decir, el Evangelio de Marcos, algunos expertos dicen que es el Evangelio de Pedro. Pedro le dictó a Marcos que escribir. Y Lucas, que era un discípulo, según tengo entendido, y es el autor del libro de los Hechos. Es decir, Marcos, Pedro lo entendió de una forma, Pedro Marcos, y Lucas lo entendió de otra forma. Solamente que el mensaje es exactamente el mismo. ¿Cuál es ese mensaje? Estar alertas. ¿Cuál es ese mensaje? Velad. ¿Cuál es ese mensaje? La venida de Cristo. En su contexto que nos enseña esta parábola, veamos qué nos enseña.
en su contexto. En el versículo 35, la lámpara hemos establecido que es la santidad y también es la fuerza, la fortaleza. En versículo 36 vemos que le esperan de las bodas. Esta es, digámoslo así, la parábola de Mateo 25 es para mujeres y la parábola de Lucas 12 es para hombres. Eh, Mateo 25 son vírgenes y Lucas 12 habla de siervos. En el versículo de 37 habla de una cena. Esta cena se habla en Apocalipsis 19 y en Lucas 22 también, perdón, Mateo 22. Esta es la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los invitados a la boda del Cordero, a la cena de las bodas, perdón. En el versículo 38 se establece que Cristo vendrá en la segunda o tercera vigilia. Esto es exactamente la medianoche. La segunda, la medianoche es la finalización de la segunda. La medianoche es el inicio de la tercera vigilia. Amén. Si lo vemos, si lo vemos escatológicamente en el libro de Apocalipsis, digamos que la segunda vigilia son eh, las primeras cuatro trompetas y el inicio de la tercera vigilia son las últimas tres trompetas. Amén. Y después de la séptima trompeta es cuando viene Cristo. En el versículo 39 vemos la figura de Cristo como un ladrón. Voy a explicar eh, este rema, esta enseñanza. Cristo advierte en Apocalipsis, si no estoy mal, a la quinta iglesia, le dice que vele. En esta parábola nos enseñan a velar. Y ahí mismo le dice, si no velas, vendré a ti y no sabrás la hora. En esta parábola también se advierte que el que no vele, pues el Señor lo sorprenderá como ladrón. Cristo, Cristo, a los que esperan, también ellos no van a saber la hora. Ellos no van a saber la hora. Este mismo pasaje bíblico enseña que nadie sabrá la hora. Solamente que a los que sepan la hora, Él no vendrá como ladrón. Él vendrá como redentor, digámoslo así. En cambio, a los que no velan, vendrá como ladrón y vendrá, según dice la Biblia, a azotarlos. Versículo 40. Pararse para recibir a Cristo como Señor y no como ladrón. Es lo que explicaba anteriormente. Uno se debe preparar para recibir a Cristo como Señor, como dueño de la casa. Sin embargo, los que no esperan, Cristo vendrá a ellos como ladrón, es decir, de sorpresa, pero también vendrá a castigar. ¿Qué más dice la Biblia? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Es decir, no se prepararon. Eh, viéndolo, viéndolo detenidamente, no acumularon tesoros.
¿Cuál es ese tesoro? El conocimiento, la sabiduría de Dios. Muchos dicen lleno del Espíritu Santo. Pues puede ser también. Pero las prudentes tomaron aceite juntos con sus lámparas, es decir, una recarga, es decir, fueron diligentes, es decir, sabían que se iban a tardar y las otras lo tomaron con negligencia. Si no me gustaría detallar mucho esta parábola porque esta parábola pues le dedicaremos un video también, pero nos estamos anticipando y al anticiparnos puedo sacar la conclusión de que las personas que no toman en serio el ser discípulos, es decir, primeramente anteponen sus otras prioridades y ser discípulos lo dejan como segundo plano, es probable que sean estas vírgenes que no toman aceite consigo. No tanto el tiempo que dedican a servir, sino más bien a prepararse, a ser diligentes con el servicio a Dios. Al tercer el novio a todas les dio sueño y se durmieron, es decir, todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salí a recibirlo. Eh, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Probablemente, pues, su amor por Dios se estaba apagando. Pero ese amor revivió cuando vieron regresar al amado. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para vosotros, para nosotras y para vosotros. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras, para ustedes. Y así lo hicieron, se fueron a comprar y cuando ellas estaban comprando vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete. Es decir, aquí también habla de las bodas. Y se cerró la puerta. Aquí yo puedo ver que termina el día de la expiación. El cerrar la puerta es que se termina el día de la expiación. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, le dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, del 1 al 13. Con base a lo anterior, sacamos nuestra conclusión y nuestra tesis. Número uno, la iglesia sí pasará la gran tribulación, los que estén vivos. ¿Por qué me baso esto? Adelantándome pues a la parábola de Mateo 25, que es la parábola de las vírgenes, podemos ver que tanto sensatas e insensatas recibieron a Cristo ya cuando se había celebrado la boda. Es decir, eh, Cristo viene después de las bodas. Eh, este tema lo hemos tocado en nuestra tesis y pues hemos establecido que no hay un arrebatamiento secreto. En otras doctrinas, otras enseñanzas se enseña que Cristo se lleva a sus escogidos, se los lleva y allá ellos se convierten en una estatura de esposa de Cristo y después regresa con ellos mismos y los que se queden pues se quedarán a purificarnos, a purificarse. Lo que entendemos y hemos entendido es que todos los escogidos pasarán la tribulación. ¿Por qué? Porque si usted ve aquí las 10 vírgenes, eh, todas, todas estaban esperando. Algunos me dirán, no, es que todos se durmieron. Pues no. Eh, bueno, sí, pero no tiene
creo que cuando se habla de dormir, pues también se ve que no están velando. También es probable, pero yo puedo ver también que recibieron una alerta, que Dios ya venía. Entonces, como ya estaban preparadas, pues despertaron. Es decir, es, si lo vemos así, aunque no estamos estudiando la parábola de las 10 vírgenes, pero nos estamos adelantando. Si lo vemos así, probablemente se durmieron y no eran tan sensatas, pero sí fueron sensatas al tener aceite consigo. Es decir, de alguna manera podemos ver de que en algún tiempo su primer amor se apagó y lo volvieron a recuperar en el camino. Espero haberme dado a entender. El aceite es la gasolina para la lámpara. ¿Qué es esa gasolina? Pues velar. ¿Qué es esa gasolina? La santidad. ¿Qué es esa gasolina? Pues también estoy de acuerdo que la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esa gasolina? La fortaleza, el testimonio, evangelizar. Y la gasolina, el aceite, pues son muchas cosas. Como lo vimos al inicio del video, pues es evangelismo, es testimonio, es santidad, es amar la venida de Cristo, es también eh, velar, es el velar, amar la venida de Cristo. Y es fortaleza, es buen testimonio, etcétera. Lámpara de santidad, testimonio y evangelismo. Velad es mantener el testimonio y esperar la venida de Cristo. La cena de las bodas se da después de la segunda venida, no se da en un arrebatamiento secreto. La parábola de las vírgenes no se habla de azotes, pero si se quedan afuera como desconocidas, es decir, no entraron al arca. Esta parábola está amarrada a la primera parábola de Mateo 25. Esta ya la leímos y nos adelantamos a estudiar esa también. Y de igual forma, pues sacaremos un video también. Amén. Esperamos haber sido de bendición y le agradecemos que haya visto este video. Que Dios le bendiga. Damos toda la gloria a Dios. Amén, amén y amén.